Sean bienvenidos. Aquí tenemos una fuente de alimentación conmutada de 9 voltios 4 amperios. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es revisar o ver si está funcionando el integrado oscilador. Este integrado oscilador es un SG6841. Para hacer esta prueba hay que buscar primero este integrado, su datasheet, para ver el diagrama y ver los pines de conexión. Entonces, la prueba es ver si está oscilando o no está oscilando. Entonces, para eso vamos a hacer unas mediciones y las vamos a hacer con el tester de aguja, el tester análogo. Entonces, la primera medición que vamos a hacer es el voltaje que tenemos en el filtro grande, en este filtro, que tienen que ser unos 160 voltios. Teniendo este voltaje presente, ya sabemos que toda la parte de alimentación de la entrada, 120 voltios a 127 que entran, pasando por la rectificación, fuente de diodo y el filtro, llegando hasta el filtro, sabemos que toda esta parte está bien, y habríamos que ver, sería la oscilación, probar eso. Entonces vamos a probar primero ese voltaje, pero el primer paso para hacer esta prueba es quitar el MOSFET. Yo ya lo quité, el MOSFET. Este es el MOSFET, ya lo quité. Entonces lo primero, él va conectado en esta parte donde están estos tres orificios. Desde aquí el pin 1, aquí es el pin 2 y pin 3, con puerta en medio, drenaje, y tercero el surtidor. Entonces aquí va conectado el MOSFET, es lo primero, hay que quitarlo. También se puede cortar una pista para que no le llegue corriente, ¿verdad?, al drenaje, pero yo pues prefiero quitar el MOSFET. Entonces vamos a pasar a medir el voltaje que tenemos en la entrada, en el filtro grande. Vamos a medir ese voltaje que tenemos, y es aquí es el positivo, y aquí tenemos el negativo del filtro, y ahí tenemos la aguja marcándonos aproximadamente 160 voltios de corriente directa, 160 voltios de corriente directa. Esa es la primera medida que vamos a hacer. Ya haciendo esa medida que tenemos voltaje ahí, entonces vamos a pasar a medir, a hacer las pruebas en el integrado oscilador. Ya sabemos que aquí donde tiene este punto es el pin 1, 2, 3, 4, después sigue aquí 5, 6, 7 y 8. Hay que identificar con su datasheet las conexiones del pin. Ya sé que el pin 1 va a tierra, el pin 7 es donde va la alimentación, que son entre 10 y 20 voltios, entre 14 y 20 voltios, y en el pin 8 es donde está el voltaje que va a la compuerta, el pulso que va a la compuerta o gate. Entonces vamos, para hacer esas medidas voy a soldar unos alambritos y comenzar a hacer la prueba. Entonces vamos a soldar primeramente un alambrito a tierra, esta parte, este alambrito blanco vamos a soldar a tierra. Tenemos este alambrito blanco a tierra, y ahora vamos a soldar este otro alambrito. Esto debe estar desconectado, el cable de alimentación debe estar desconectado, conectado. Ahora este alambre rojo lo voy a conectar en este punto. Este punto de aquí va directo al pin número 7 del integrado oscilador, al pin número 7, que es por donde le llega el voltaje de alimentación
al integrado, al pin número 7. Está directamente conectado este pin por donde le llegue el voltaje, que son entre 14 y 20 voltios. Entonces ahí tenemos conectadas esas dos líneas. Ahora el tester lo tengo en 50 voltios, el tester de aguja. Vamos a usar entonces la punta negra del tester, la vamos a conectar a tierra, que es el alambrito blanco, a tierra. Esta conexión se debe hacer antes de conectar el cable de alimentación al tomacorriente. Ahora el cable positivo del tester lo conecto al cablecito rojo. Entonces ahí tenemos la conexión. Ya después que se hizo la conexión, vamos a conectar el cable de alimentación al tomacorriente y vamos a ver aquí lo que pasa. Y ahí tenemos, si nos fijamos en la aguja, si nos fijamos en la agujita, ella nos está dando un voltaje pero oscilante. Eso es oscilación, significa que es un voltaje fluctuante, y eso nos indica que el voltaje de alimentación le está llegando bien y está fluctuando. Entonces esa es la primera prueba que tenemos que hacer, y nos indica de que le está llegando ese voltaje y que está oscilando. Pero ahora vamos a pasar a probar la parte del pin 8. Del pin 8, que es el pin 8 es el que va a la compuerta. A este punto va el pin 8 del integrado, va, que es gay, va a la compuerta. Entonces vamos a soldar este mismo alambrito ahora en este punto para medir si está mandando el integrado, está mandando el pulso de oscilación, y eso nos daría o nos diría pues de que el integrado está funcionando. Entonces vamos a pasar a hacer esa prueba. Ahora, antes de desconectar el cable de alimentación de la red, es importante desconectar las líneas. Desconectamos las líneas, ahí desconectamos las líneas. Ahora desconectamos el cable de alimentación, y es bueno siempre descargar el filtro. Lo descargamos en el punto, aquí hay una resistencia de 10K, la conectamos en la parte positiva y parte negativa del filtro, y ahí estamos descargando el filtro. Eso hay que hacerlo siempre que se hace la prueba. Claro, tiene que estar desconectado el cable de alimentación para hacer esta prueba. Entonces hay que descargar el filtro para hacer la siguiente prueba, que es medir si está llegando el pulso del integrado, el pulso de oscilación del integrado hasta la compuerta. Entonces vamos a pasar ahora a desoldar este para comprobar esa otra. Bueno, ahora vamos a desconectar el cablecito rojo. Ya desconectamos la línea de alimentación del tomacorriente, debe estar desconectada, pero vamos a echar un poquito de estaño en este punto. Echamos un poquito de estaño y ahora conectamos este punto en la parte que tiene que ver con la compuerta. Este tiene que ver con la compuerta, este punto. Ahí lo tenemos. Aquí es donde va el MOSFET. Entonces ahí tenemos ya conectada la línea. Entonces vamos a conectar el tester, lo tenemos en 10 voltios en corriente directa. Igual ya el filtro ya lo descargué,
tengo la línea blanca conectada a tierra y la línea del tester roja la conecto al otro punto, a esta otra línea roja. Ahora vamos a proceder, primero se hace esta conexión y ahora vamos a proceder a conectar el cable al toma corriente o a la línea de alimentación, y lo tengo en 10 voltios vamos a ver si le está llegando el pulso a la compuerta del MOSFET. Y ahí lo tenemos. Vamos a pasarlo ahí a esta escala. Ahí estamos viendo que está oscilando la aguja. Ahí está oscilando la aguja, está fluctuando. Significa eso de que por el pin 8 del integrado oscilador está mandando el pulso a la compuerta del MOSFET. Entonces esta prueba nos dice de que el integrado está bien, está funcionando y que toda esta etapa de oscilación está trabajando normal. Entonces esto es importante hacer esta prueba, pero antes de hacerla hay que seguir todo el procedimiento. Ahora lo siguiente, ya miramos de que está fluctuando la aguja, todo está normal. Entonces ahora vamos a proceder igual a desconectar. Desconectamos primero las líneas, desconectamos la línea primera, la roja es la que va, desconectamos esta y ahora desconectamos la otra línea. Ya desconectando esas dos líneas ya podemos desconectar el cable de alimentación. Ya desconectamos el cable de alimentación. Ahora vamos a descargar el filtro. Vamos a descargar el filtro con una resistencia, o pueden hacerlo con una bujillita también, entre el punto positivo que es este y el punto negativo del capacitor grande. Descargar el filtro, eso es importante. Entonces esta prueba nos indica de que el integrado está oscilando bien, está mandando el pulso al MOSFET y que el circuito está trabajando normal. Esa es prácticamente la prueba que se hace para saber si el integrado está funcionando bien. En resumen, ¿qué podemos decir? Bueno, que el procedimiento es sencillo. Lo primero es quitar el MOSFET. Lo quité. O pueden cortar la pista ahí, que no le llegue alimentación al drenaje, pero yo pues le quito el MOSFET. Segundo, hay que probar, medir el voltaje que llega al filtro. Eso nos quiere decir si llega este voltaje, de que toda esta parte de aquí está bien, está rectificada y está el voltaje entre 160 y 170 voltios. Tiene que estar ese voltaje de 160 o 170 voltios en el filtro. Ya después que medimos ese voltaje, entonces vamos a seguir con lo siguiente. Igual, primero también hay que buscar el datasheet, la hoja de datos del integrado. Si es de 6 pines o de 8, igual se puede hacer también la prueba. No importa que sea de 6 o de 8 pines, siempre sí hay que buscar el datasheet para saber cuáles son los pines importantes. El de tierra, el voltaje de alimentación, en este caso era el 7, y el voltaje de gate compuerta, que es el 8, que va a la compuerta donde manda el pulso a la compuerta del MOSFET. Esos pines son importantes identificarlo para hacer la prueba. Pueden hacerla en cualquier fuente conmutada que lleve el integrado oscilador. Entonces eso sería la prueba que quería decirle. Ahora, ¿cómo determinamos si el integrado no está bueno? Bueno, sencillamente, si tenemos el voltaje de alimentación de los 160 170 voltios y aparte de eso también medimos, hicimos la prueba
y hay un voltaje, pero el voltaje no es fluctuante, o sea, es un voltaje fijo, significa de que tenemos malo el integrado oscilador. Esa es la parte para determinar si está bueno o está malo. Tiene que estar fluctuando, así como apareció cuando hice la medida en el tester, tanto en el pin de alimentación en el 7 como en el pin 8 que llega a la compuerta. Tiene que estar ese voltaje fluctuando, no puede estar fijo. Si está fijo ese voltaje, significa que tenemos el integrado oscilador o controlador, lo tenemos malo. Entonces esa era la prueba que quería hacer hoy. Esperen próximamente nuevos videos.